Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Les damos la bienvenida a este webinar Tras las huellas de Francisco, organizado como producto de las reflexiones que el grupo Querida Amazonía ha venido realizando desde hace un año en torno al pensamiento del Papa Francisco. Agradecemos de modo especial la presencia de Monseñor Rogelio Cabrera, presidente del Consejo Episcopal Mexicano, de nuestro rector, el doctor Cipriano Sánchez García, legionario de Cristo, y de la secretaria general, la doctora Sonia Barneche Frías, así como de los directores de facultades, quienes han impulsado la participación activa y constante en este trabajo interdisciplinario. El doctor Antonio Cabrera, director de la Facultad de Bioética, el doctor Miguel Ángel Santinelli, director de la Facultad de Responsabilidad Social, el doctor José Honorio Cárdenas, director de la Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras, el doctor José Damián Carrillo, director de la Facultad de Ciencias de la Salud, el maestro Alfredo Nava, director de la Facultad de Economía y Negocios. Asimismo, es de reconocer y agradecer no solo la interdisciplinariedad de los temas que nos convocan, sino también el trabajo interinstitucional de quienes se han sumado a este proyecto. La Universidad Intercontinental, la Universidad Iberoamericana, la Cátedra UNESCO en Bioética y Derechos Humanos, la Facultad de Bioética del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum en Roma, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, la Asociación Filosófica del Perú, la Universidad de Los Ángeles en Chimbote, Perú, así como la Diócesis de Tlalnepantla. Gracias a todos por formar parte de este crisol de ideas que favorece la unidad. Con más de 25 integrantes de diferentes regiones, países e instituciones, el grupo Querida Amazonía se ha consolidado gracias al valioso aporte de sus integrantes. Gracias a todos y cada uno de ustedes. La pluralidad, el diálogo crítico y constructivo y la apertura a dejarnos guiar por el espíritu han sido signos característicos de nuestro caminar. A continuación, proyectaremos un pequeño video que recoge nuestra identidad y las actividades que hemos venido realizando. A continuación, le solicito al doctor Antonio Cabrera, director de la Facultad de Bioética, que nos dirija unas palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos. Estimado Monseñor Rogelio Cabrera, presidente del Episcopado Mexicano, estimado Padre Cipriano Sánchez, rector de la Universidad Anáhuac, estimados todos, buenos días. El día de hoy estamos conmemorando un año de la creación del grupo de estudio Querida Amazonía, en el que confluimos varias facultades e instituciones educativas en torno al mensaje plasmado por el Papa Francisco en su carta Laudato Si y Querida Amazonía. Además, nos encontramos reunidos con el propósito de reflexionar estos mensajes a la luz de la nueva configuración de la vida después de la pandemia que estamos viviendo.
Han sido muchas las consecuencias que hemos enfrentado y que seguramente estaremos enfrentando en los siguientes meses y años. Por eso se hace urgente y necesaria una reflexión para recuperar nuestros lazos fraternos y solidarios con quienes nos rodean, así como con nuestra casa común. Dicen que a grandes problemas, mayores soluciones, y creo que en ese espacio podremos ir encontrando vías de acción que nos permitan ir buscando soluciones en nuestro diario acontecer y desde el lugar que cada uno ocupa en su familia, en la comunidad o en su centro de trabajo. El Papa Francisco nos recuerda una y otra vez la necesidad de salir de la autorreferencialidad para contemplar la vida más allá de las fronteras y acercarnos a su misterio. Cada una de las ponencias que hoy escucharemos, cada ponente nos mostrará estas fronteras desde las cuales hay que pensar e imaginar la vida en estos tiempos de grandes dificultades e innumerables retos. Deseo que este sea el lugar para vivirnos como una iglesia en salida, capaz de mirar compasivamente la realidad, de actuar valientemente para transformarla. A nombre de los directores de las facultades de la Universidad Anáhuac aquí presente, la Facultad de Responsabilidad Social, la Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras, la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Economía y Negocios, quienes forman parte de este grupo, enhorabuena y que sigamos encontrando nuestros horizontes de pensamiento. Agradezco también a quienes hoy nos acompañan y brindan sus reflexiones. Gracias por su tiempo y su compromiso por construir un mundo más fraterno. Finalmente, también agradezco a quienes nos siguen en las redes o están conectados. Ojalá se animen a sumarse a este grupo y a otros que tienen la misma ilusión de salir y llevar la esperanza. Gracias y mucho éxito. Muchas gracias, Padre Antonio Cabrera, director de la Facultad de Bioética. Ahora le cedo la palabra al doctor Cipriano Sánchez, legionario de Cristo y rector de nuestra Universidad Anáhuac, México, para que en su calidad de rector de esta casa de estudios nos dirija un mensaje. Adelante, Padre, la palabra es suya. Gracias, doctora Marieli. De nuevo un saludo, Monseñor Cabrera, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Por supuesto, también un saludo al Padre Antonio Cabrera, director de la Facultad de Bioética y animador de este interesante grupo, así como a todos los demás directores y directoras de nuestra universidad y de las otras universidades que están unidas en este esfuerzo común. Por supuesto, también un saludo muy especial a la doctora Sonia Barnesi, secretaria general de la universidad. Y también a todos los demás. Me da mucho gusto ver a la doctora María Luisa Aspe con nosotros. También un saludo, María Luisa. Agradezco mucho en primer lugar que a través del doctor Palomares y de la doctora de los Ríos y del padre Antonio Cabrera me hayan invitado en esta mañana a estar con ustedes justamente en este webinar que representa el culmen de una primera etapa. Yo creo que esta fue una gran idea que fue comenzando, fue madurando y ahora nos damos cuenta de que no es simplemente un encuentro, sino que es un proceso. Una primera etapa de este seminario de reflexión, querida Amazonia, en donde se han abordado mensualmente los ejes temáticos del pontificado del Papa Francisco. Unos ejes que son muy valiosos porque presentan la novedad en la continuidad. Si uno reflexiona el pensamiento de los anteriores pontífices, del Papa Juan Pablo II, del Papa Benedicto XVI, nos damos cuenta de la preciosa continuidad que existe dentro de este Espíritu Santo que va guiando a la Iglesia a través de hombres con sus peculiaridades, sus matices y al mismo tiempo también con sus propuestas novedosas y sumamente valiosas. A lo largo de este webinar se ha hablado del papel de las mujeres, de la economía solidaria y la ecología integral, las fronteras sociales con los migrantes y refugiados y la sinodalidad como Iglesia, además un tema que está muy cercano este último al corazón del Papa, tanto así que, como sabemos, ha prolongado la etapa de reflexión del sínodo que se tendrá sobre la sinodalidad de la Iglesia, alargándolo un año más, en lo cual habla de la trascendencia que el Santo Padre ve en esta reflexión. Este espacio, sin duda, también ha sido un espacio de escucha y de diálogo, pero también un espacio de discernimiento para que como universidad y como
ámbito académico, también muy comprometido en lo social y muy comprometido en el desarrollo de las personas, nos convirtamos en quienes ayudan a discernir los pasos que este grupo tendrá que ir dando en su segunda etapa de desarrollo y de madurez. También quiero destacar y agradecerles a este grupo cómo han ido entendiendo y asumiendo el papel como católicos, algunos laicos, otros religiosos, otros presbíteros, etcétera, en esta configuración actual del mundo, para ir asumiendo las consecuencias de esta crisis que no es solamente la crisis de los últimos 15 meses. No olvidemos aquella famosa frase del Papa Benedicto XVI, cuando se desató la tremenda crisis económica de hace unos años, cuando él hablaba de que la crisis del mundo, y esto lo ha resaltado muchísimo el Papa Francisco, lo resalta constantemente en sus mensajes, la crisis del mundo no es económica, no es sanitaria. La crisis del mundo es ante nada una crisis ética y antropológica. Esto obviamente nos lleva justamente a pensar no solamente en nosotros mismos, sino también a pensar en quien sufre, a pensar en cómo podemos ser mensajeros de este amor fraterno, de la capacidad de reconciliación, de la visión comprensiva y comprendente de los demás. Por ello creo que este concepto de ser sanadores de un mundo herido, que es muy valioso, pero al mismo tiempo también sanador, es dejarnos sanar en una visión muy hermosa que aquel gran escritor holandés de espiritualidad definía como tenemos que ser sanadores heridos. Y creo que en ese sentido podemos valorar de una manera particular en este día de hoy cómo cada sumo pontífice, cada pastor supremo de la Iglesia ha ido enriqueciendo el magisterio de un modo original y fecundo, porque cada pontífice ha tenido que enfrentarse con un rostro distinto, no solamente de la Iglesia, sino también del mundo. Y es maravilloso cómo el Espíritu Santo nos ha ido dando pastores que según el corazón de Dios vayan viendo precisamente el rostro de la Iglesia y el rostro del mundo. Somos sabedores de que es justamente el Espíritu Santo, a quien celebramos el pasado domingo, quien nos sigue animando y que nos va impulsando para que hablemos, actuemos, para que seamos capaces de propagar este evangelio, e incluso en medio de persecuciones y de dolores y de tristezas y de lágrimas, pero al mismo tiempo también siendo conscientes de que tenemos que seguir profundizando el maravilloso mensaje del amor de Dios en este mundo. Creo que el Papa Francisco justamente nos está enseñando a pensar, a hablar, nos está enseñando a actuar y sobre todo a una forma muy particular de entender con una hermenéutica muy valiosa para ir entendiendo el mundo moderno. Creo que, querida Amazonía es un ejemplo, pero por supuesto que cada pensamiento del Santo Padre está siendo, sobre todo en sus encíclicas, en sus diversas encíclicas, pensemos en Laudato Si, que pareciendo ser un documento de ecología, realmente es una descripción preciosa del papel que tiene el ser humano como creado por Dios y responsable de la creación en nuestro mundo. Como universidad no podemos quedarnos atrás en esta misión de descubrirnos hermanos todos, y por ello también queremos seguir jugando un papel activo en la construcción de un mundo que en sus estructuras, en sus relaciones, en sus interacciones, sea cada vez más solidario. Un mundo en el cual todos nos sintamos, como decía el Santo Padre en su última encíclica, Fratelli Tutti, todos hermanos de verdad. Por ello, de verdad, quiero volverles a agradecer este trabajo que están haciendo en este grupo y animarles a que sigan viviendo como comunidad, sobre todo de fe, de diálogo, de pensamiento también en una plataforma académica, un pensamiento que busca la verdad y el bien. Ese es el sentido del verdadero pensamiento crítico. El pensamiento crítico no es el que señala el mal, no es el que señala los defectos. El pensamiento crítico es el que busca el bien y es el que busca la verdad. Y justamente esto va haciendo que ese pensamiento no sea destructivo, sino preciosamente constructivo. De nuevo, termino agradeciendo de nuevo al señor arzobispo de Monterrey, de veras, mil gracias por su presencia. Sabemos que el tiempo no es lo que le sobra a un obispo y se lo agradecemos muy particularmente, monseñor Rogelio, de veras, gracias muy especialmente, así como a todos los que hoy están con nosotros. De veras, les deseo que sea un seminario muy lleno de bendiciones y sobre todo de muchos frutos para que sigamos haciendo que este mundo, a través del Papa Francisco, a quien el Espíritu
nos ha puesto en estos momentos al frente de la Iglesia, pueda ser esa caja de resonancia del amor de Dios que celebraremos el próximo domingo en la Trinidad. Que Dios los bendiga y muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, Padre Cipriano Sánchez, rector de nuestra Universidad Anáhuac, México. Gracias por sus palabras y gracias por su ánimo, su entusiasmo y su presencia en esta inauguración de este webinar. Para continuar y dar formalmente la inauguración de este espacio, me honra presentar a Monseñor Rogelio Cabrera, presidente del Consejo Episcopal Mexicano, quien nos compartirá también unas palabras. Muchas gracias, Monseñor Romero. La palabra es suya en estos momentos. Mucho gusto, muy contento de compartir con ustedes, especialmente con el grupo Querida Amazonía, este trabajo tan importante, tan integral, tan participativo. En nombre de mis hermanos obispos, sepan que compartimos con ustedes esta preocupación, este gusto. Sé que el objetivo es sentirnos acompañados y acompañar al Papa Francisco en su misión. Por eso es tras las huellas de él. Estoy contento de que caminemos con el Papa Francisco, que caminemos por lo tanto con la Iglesia y desde luego con la humanidad, porque el Papa Francisco nos ha enseñado a ubicarnos en el entorno que nos rodea. Él ha querido que su ministerio petrino sea inspirado por San José, y desde el primer día que él inició, aquel 19 de marzo de 2013, esbozó todo su ministerio. Quiero leer las últimas palabras de su primera homilía, que él señaló de esta manera. Él dice, es necesario custodiar los dones de Dios. Y en ese custodiar, dice así, custodiar a Jesús con María, custodiar toda la creación, custodiar a todos, especialmente a los más pobres, custodiarnos a nosotros mismos. He aquí un servicio que el obispo de Roma está llamado a desempeñar, pero al que todos estamos llamados para hacer brillar la estrella de la esperanza. Protejamos con amor lo que Dios nos ha dado. Creo que esas palabras encierran la preocupación de todos ustedes y que es la preocupación de la Iglesia. Dos cosas nos enseña San José. Nos enseña a soñar y nos enseña a custodiar. Por eso, querida Amazonía, está presentada con los 4 sueños del Papa, que son los 4 sueños de ustedes y de toda la Iglesia y de la humanidad. El sueño social, el sueño ecológico, el sueño cultural y el sueño eclesial. De esa manera, nosotros caminamos tras las huellas de Francisco, aprendiendo a soñar, a querer un mundo nuevo. Nos ha tocado a ustedes y a mí vivir en este nuevo siglo, en este nuevo milenio, en esta nueva época. Y esto provoca en nosotros la alegría. No olviden que el Papa Francisco dice que es necesario hacer brillar la esperanza. Una palabra clave de su mensaje será siempre la alegría. Casi todos sus documentos tienen el tema de la alegría y del gozo, porque hay que aprender a soñar, pero también somos custodios de la Iglesia, custodios del mundo, custodios de la creación, custodios de cada persona y también custodios de nosotros mismos. Soñar y proteger, esa es la tarea que tiene la Iglesia y que creo yo comparte el grupo Querida Amazonía y todas las instituciones que se han unido a este sueño también para México, para América Latina y para el mundo. Felicito al Padre Antonio, al Padre Cipriano, a la señora Sonia por apoyar estos proyectos y sobre todo para animar a caminar juntos. Hoy la Iglesia debe ser signo de comunión, signo de unidad, preocupados por lo mismo y preocupados por todo.
Esta es nuestra tarea, este es el deseo del Papa. Qué bueno que vivamos en comunión, en eclesialidad y en sinodalidad, porque sinodalidad es caminar juntos, es entendernos, es proclamar las verdades fundamentales de nuestra fe. Cuando la Iglesia aborda el tema ecológico, está tocando temas netamente teológicos. Recuerden que el primer artículo de nuestra fe es creer en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ahí comienza la fe, ahí comienza la profesión de fe. Y querida Amazonía está llamada a profesar la fe en el Dios único creador, en el Dios que ama, en el Dios que protege, en el Dios que redime, en el Dios que santifica. Gracias por esta iniciativa y creo yo que todos los obispos de México comparten con nosotros el gusto de estas iniciativas. Qué bueno que caminemos juntos tras las huellas del Papa Francisco con alegría y con esperanza. Que Dios bendiga esta iniciativa y estoy seguro que dará muchos frutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor Rogelio Cabrera. Coincido con lo que mencionaba el padre Cipriano hace unos momentos. Sabemos que su agenda está bastante saturada y que se haya dado usted un espacio para compartir con nosotros, para estar aquí. La verdad es que se lo agradecemos mucho como grupo. A nombre de todos los integrantes del grupo, le agradecemos su presencia. Una última palabra. Sí, adelante. Mañana celebro mis 25 años de obispo. Por eso es que estoy un poco atareado. Y yo le doy gracias a Dios que mi ministerio episcopal ha sido acompañado por 3 grandes estrellas del pontificado: San Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco. Estoy feliz de ser obispo a través y acompañado por estos papas. Gracias por su oración en estos 25 años que Dios me ha concedido servir a la Iglesia. Muchas gracias por permitirme participar. Felicidades. Al contrario, Monseñor, pues muchas felicidades también a nombre del grupo. A ella le están dando un un aplauso virtual. Pueden abrir los micrófonos para que se escuche si gustan. Felicidades, Monseñor, muchas felicidades. Felicidades. Gracias, Monseñor, felicidades. Gracias. La Eucaristía. Felicidades, sí. Pues al contrario, creo que los agradecidos somos nosotros porque usted esté compartiendo este motivo que lo ha impulsado a continuar su ministerio y por supuesto que nosotros sin ustedes no somos nada tampoco. Muchísimas gracias, Monseñor Rogelio Cabrera. Si gusta dar por inaugurado el webinar en estos momentos. En nombre de nuestra Iglesia Católica en México, en nombre de todos, especialmente de la Universidad de Anáhuac y del Grupo Amazonía, declaro inaugurado este webinar, esperando siempre los resultados más bellos, que haya un mundo mejor y una creación siempre protegida, sabiendo que es nuestra casa, la casa común. Que Dios bendiga esta iniciativa. Muchas gracias, Muchas gracias, señor. Gracias. Bien, les agradecemos especialmente al doctor Antonio Cabrera, al doctor Cipriano Sánchez y a Monseñor Cabrera el habernos acompañado en este espacio. Nos encantaría que nos siguieran acompañando a lo largo del día, pero también conocemos que sus agendas están igualmente saturadas. Así que, pues, nuevamente, muchas gracias y muchas felicidades, Monseñor Rogelio Cabrera. A continuación, y para dar paso a la primera conferencia magistral del programa con la doctora María Luisa Aspe, a quien personalmente también agradezco haberse hecho un espacio, también igualmente en situaciones un tanto adversas en su vida, para compartir uno de los temas centrales de su investigación. En estos momentos le cedo la palabra a la doctora María Eugenia Guzmán, miembro de nuestro grupo Querida Amazonía desde el principio y académica de la Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras, para que nos haga favor de introducir la ponencia de la doctora María Luisa Aspe. Doctora Guzmán, adelante. Muchas gracias, doctora Marieli de los Ríos. Para mí es un honor presentar a la doctora María Luisa Aspe Armela y con su conferencia inauguramos este webinar. La doctora María Luisa Aspe Armela es doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana, jubilada de la misma universidad, donde fue académica de tiempo completo y directora del Departamento de Historia, miembro del Consejo Académico Internacional de la Academia Internacional de Líderes Católicos,
directora académica y maestra del Diplomado Mujer en la Vida Pública y Seminario de Liderazgo Político en México. Miembro del Seminario en Historia Contemporánea del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, coordinado por Ricardo Postas. Expresidente del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana y actualmente es investigadora de tiempo completo del Centro de Estudios Interdisciplinarios, el CEIN. Entre sus obras destacan Un cristiano en la vida pública, Carlos Abascal Carranza, Fundación Abascal, Stonehenge, México, 2016. La formación social y política de los católicos mexicanos, la Acción Católica Mexicana y la Unión Nacional de Estudiantes Católicos Mexicanos de 1929 a 1958 por la Universidad Iberoamericana, el INDOSOC, en 2008. Cambiar en tiempos revueltos, una mirada al debate interno de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús a través de Pulgas, 1973-1972, en México por el INDOSOC en el 2016. La Compañía de Jesús ante el punto de quiebre en México en 1968, en dúo tono, un acercamiento al movimiento estudiantil del 68 a través del Ente del Heraldo de México. Publicado por la Universidad Iberoamericana en 2016. Límite al liberalismo mexicano, el Estado laico y la nueva concepción de libertad religiosa en México entre el discurso político y el ámbito privado. También publicado por la Universidad Panamericana y la editorial Porrúa en el año de 2011. Estamos muy contentos, doctora María Luisa Aspe, y muy agradecidos por su colaboración y por la luz que nos pueda usted dar en esta primera intervención. Muchas gracias. Pues es para mí de veras un honor y un gusto estar aquí. Agradezco a las autoridades de la universidad, agradezco al padre Cabrera, a Marieli, a Maru y a todos los miembros del grupo por permitirme compartir esto. Bueno, pues les voy a compartir una ponencia que corresponde a una investigación en curso sobre mujer e iglesia en América Latina. Que lo que pretende esta investigación es poder hablar de la mujer en el ad intra, ¿no?, de la iglesia, pero también en el ad extra, y las distintas vinculaciones que se van a dar a estas mujeres. Para mí es muy importante dar un seguimiento a las que se van, que es un fenómeno importante que tiene que reconocer, me parece, la iglesia, de las mujeres que dejan la iglesia porque no encuentran pues alguna respuesta a las expectativas que tenía. Tiene dos perspectivas importantes. La primera, que es la estrictamente histórica, de historia del tiempo presente, historia contemporánea, pero también la perspectiva eclesial, que aquí se unen, pues voy a decir que trabajo académico y vocación y un trabajo de muchos años sobre la iglesia, pero también desde la iglesia. Entonces, lo que voy a hacer es leer la ponencia con algunos comentarios y como les digo, es en curso, pues ya tomo algunos de los casos que se están haciendo en distintas diócesis de América Latina, cuáles son las últimas medidas que en 2021 ha tomado el Papa Francisco en relación a este tema. El primer punto que quiero tocar es la narrativa infravalorativa de la mujer. Joseph Lortz, el gran historiador de la Iglesia, dijo en 1965, casi como vaticinio, que la razón histórica obligaba a la Iglesia a modificar su trato con el otro. Él asumía que el trato con el otro que ha tenido a la Iglesia a lo largo de su historia es aquel del mandato, de la exigencia. La Iglesia reconocía la otredad del otro siempre y cuando éste se acoplara a una específica manera de existir, la que cumple con el comportamiento estatuido y regulado por la propia Iglesia. Digamos que la otreidad tenía que hacer un esfuerzo por dejar de ser tan otra. El problema con la mujer es que nunca fue interpretada por y en la Iglesia como otredad. La mujer se dio por sentada,
formaba parte indisociable del cuerpo de la Iglesia. No fue sino hasta el Concilio Vaticano II que la Iglesia se percató de la infravaloración en que estaba colocada la mujer. Todo el discurso religioso de la mujer como receptáculo del pecado, inspirado en la desobediencia de Eva, ya grabado por los conocidos versículos de San Pablo, sed sumisas a sus maridos, no puede interpretarse estrictamente como una extrañeza que la Iglesia impuso a la mujer. La Iglesia fue lentamente percatándose de la posición secundaria en la que estaba la mujer cuando comenzaron a penetrar las exigencias feministas civiles al campo de la eclesiología. A partir de Humane Vitae, si es que no antes, se da el hecho del pluralismo intrarreligioso en el seno de la Iglesia Católica, tanto en materia de costumbres, pero también en materia de la práctica de la fe. Hasta 1968, uno determinaba de acuerdo a su conciencia, a su corazón y a la razón, y a la gracia, por supuesto, si creía según la fe católica o no. Pero esa fe tenía una única expresión, la del magisterio de la Iglesia, magisterio tanto ordinario como extraordinario. Después de 1968, la autoridad del magisterio ordinario, al menos, ¿no?, perdió su carácter absoluto y en virtud de ese pluralismo intrarreligioso en el seno de la Iglesia Católica, se estaba forzada por los hechos a elegir qué se asumía del magisterio y qué no. Esta encíclica fue trascendente para la mujer creyente. Aunque en palabras haya concurrido con los discursos feministas corrientes, hombre y mujer son iguales, Dios los creó con los mismos atributos y en mismas condiciones, el hombre debe amar a su esposa, etcétera, realmente sus posiciones respecto a la natalidad y al lugar en la familia asediaban a la mujer hasta que llegó el momento que dejó de hacerlo del todo. Fíjense que en el transcurso de la investigación para esta ponencia, tuve la oportunidad de platicar, de consultar con varios de los más connotados pastoralistas de América Latina y algunos connotadísimos de este país, como el padre Benjamín Bravo, que acaba de morir, ¿no? Y me decían una cosa que me dejó muy impactada, que decían que en sus 25 años de ministerio, 30 años de ministerio, 35 años de ministerio, eran pocas del concilio para acá las confesiones que habían tenido por motivos de uso de los anticonceptivos, cosa que a mí me dejó verdaderamente pasmada, ¿no? Pero que bueno, pues es interesante en este tema de la ruptura que significó el Concilio Vaticano II, pero sobre todo Humane Vitae en el tema de la mujer como alteridad. La segunda parte que quiero compartir es el tema del clericalismo y el llamado machismo eclesial. Y aquí empiezo con una anécdota. Hace muchos años, después de dictar una conferencia en un foro de obispos, se me acercó un obispo emérito para felicitarme diciendo: qué sorpresa me he llevado, María Luisa, de conocer a una mujer inteligente. Con trabajo, sorprendida, atiné a responderle: Monseñor, la sorpresa es toda mía al saber que soy la primera que conoce, ¿no? Lo traté después esporádicamente hasta su muerte, un excelente hombre y un excelente obispo. Ese primer encuentro con un pastor amable, de indudable buena fe, me sembró la interrogante sobre el tipo de formación que recibían los sacerdotes para tener tal visión del mundo y tal visión de la mujer. Años después, dando clases todos los veranos a seminaristas y jóvenes sacerdotes en el INDOSOC, me confirmaron que la formación sacerdotal en los seminarios los despegaba en la práctica de ese gran regalo del Espíritu Santo al concilio que significó la concepción de la Iglesia como pueblo de Dios, al menos en lo que a la mujer se refiere. El habitus, como nos dice Bourdieu, la interiorización de la lógica práctica, en este caso del machismo, se gesta en el seminario, el espacio de socialización de los sacerdotes, donde aprenden a valorar o a no hacerlo. Ese mundo aparte, constituido solo por hombres,
con la excepción de las mujeres religiosas casi siempre, que cocinan, limpian y lavan la ropa para ellos. Aunque resulte una obviedad, bien vale decir que si se requiere revertir esa infravaloración de la mujer en la Iglesia, se debe comenzar la tarea por los seminarios en los que se forja el hábitus, la cultura hecha piel, de los futuros sacerdotes y obispos. ¿Por qué no considerar como costumbre y menos excepcionalmente a mujeres entre sus docentes, con la probidad requerida y las licencias académicas y eclesiásticas, si fuera el caso, para los jóvenes seminaristas, futuros sacerdotes, que puedan desarrollar así una relación natural con las mujeres, mediada por la confianza, el respeto, el espíritu de colaboración en una misma iglesia? Hay que decir que como el movimiento se demuestra andando, y como me decía un cardenal, quien da el consejo da el tostón, pues a partir de ese momento me metí en esta tarea de dar clases en los seminarios, y pues hasta el día de hoy lo hago tanto en religiosos, como el caso del IFPIN, como, pues no sé, la Universidad Pontificia o el Seminario de Cuernavaca, en fin. Un tercer apartado de esto que quiero compartir es los datos duros de la mujer en la Iglesia. El diálogo y el trabajo interdisciplinario, sobre todo con la sociología, yo soy historiadora de profesión y de vocación, y el contacto cercano con la realidad eclesial resultan centrales para tener una imagen más acabada de la realidad. En este empeño, la estadística y su aplicación en las encuestas ha sido clave para las afirmaciones que aquí sostengo. Tomo como referencia básica central la encuesta nacional sobre percepción de las parroquias en México, la encuesta Cultura y Práctica Religiosa en México, la llamada encuesta Creer en México, las dos realizadas por Indosoc y que me tocó coordinarlas, la Iglesia en Chile y en América Latina, el Latino Barómetro de 1995 a 2017 primero, y luego los años subsecuentes, el Pew Research, que se los recomiendo, que pues tiene las investigaciones tanto de Estados Unidos como internacionales más importantes, no solo en el tema de mujer, sino en el tema general de sociología de la religión, y un tema muy importante que ahorita nos tiene caldeados a los mexicanos, ¿verdad? La democratización en América Latina y la mujer en la vida pública y política. Algunos datos de los que arrojan estas encuestas, a las que he hecho alusión, nos permiten contextualizar y poner en perspectiva la realidad de la mujer hoy dentro y fuera de la Iglesia. Menciono solo unos cuantos. En contra de lo vaticinado por los pregoneros de las teorías de la secularización y del miedo de la jerarquía frente al cambio de época, diversas encuestas nos reflejan que en América Latina la religiosidad del pueblo creyente no ha desaparecido. Y esta afirmación, que la hice antes del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2020, que tuvo pues unos datos, nos presenta datos demoledores para el caso de México, donde hay un desplome del catolicismo del 86 al 80%. O sea, eso es un desplome. Si estamos hablando de un proceso, vamos a decir, de unos 4 años de lo que se había encuestado anteriormente con la encuesta de cultura y práctica religiosa. Aún así, lo que es importante es la constatación de que la religiosidad del pueblo creyente no ha desaparecido. Lo que ha cambiado es la identidad, ahora difusa, líquida, ¿no? Y el contenido mismo de la formulación y la práctica de la fe. El problema, y yo creo que este es un problema central que tenemos que tener como investigadores de estas problemáticas, pero también los que somos creyentes, ¿no? Es tener que hacer frente a los retos enormes que plantea un contexto de cambio de época con una doctrina de primera comunión. Y esta es la realidad. Lo que nos revelan las encuestas es que estamos teniendo que hacer frente a problemas de bioética, a qué hacer en un caso donde se plantea la opción de la eutanasia o del aborto o de la violencia doméstica, como es común, pero con una doctrina verdaderamente de primera comunión, ¿no?
Entonces, la Iglesia Católica, nos dicen los datos, sigue gozando de credibilidad y confianza, lo que podríamos llamar, de nuevo con Bourdieu, de capital simbólico, dentro y fuera de sus fronteras. Hay aquí un caso clarísimo. Cuando hay tragedias naturales en nuestros distintos países latinoamericanos, la gente, incluso no siendo creyente, pretende canalizar sus recursos a través de Cáritas, ¿verdad?, arquidiocesana, que hacerlo a través de los gobiernos o de instancias públicas. Y esto nos habla de que hay un capital simbólico importante en la Iglesia. No tanto así, hay que decirlo, de capital interpersonal, ¿no? Según lo revela el estudio Latino Barómetro y nuestras encuestas más chiquitas, pero aún así con posibilidad de afirmar estas cosas, ¿no? Si desagregamos más la información que se ofrece, vemos que la misión de la Iglesia, la misión social de la Iglesia está a la alza, en buena medida por la presencia y el magisterio del Papa Francisco, y la transmisión de la palabra, que era un punto central de la visión de la Iglesia, está en descenso. Esto nos lleva a afirmar algo que lo vemos todos los días con nuestros alumnos, ¿no? Este nuevo horizonte sociocultural, ya no tan nuevo, ¿verdad? Aparecida ya nos hablaba de él, privilegia los carismas vivos, la experiencia sobre el discurso, los testigos sobre los maestros. Y si vamos a ser maestros, pues lo que se nos va a evaluar antes que otra cosa es primero que seamos testigos. El compromiso social, y esto es importante, y esto es particularmente acentuado en México, mucho más que en el resto de América Latina, el compromiso social no es, por regla general, constitutivo de la fe católica de la mayoría de los católicos latinoamericanos. Paraguay y México, naciones con el mayor porcentaje de población católica, se encuentran, fíjense qué paradójico, entre las más bajas en compromiso social. Me detengo en este rasgo de veras paradójico. El Papa Francisco ha resaltado esta credibilidad de la Iglesia y su misión social, pero en la práctica, el compromiso social como constitutivo de nuestra fe, pues no es tan importante en las naciones donde más católicos hay, como el caso de Paraguay y México, ¿no? Lo que nos debería hacer pensar, creo yo, el caso de Uruguay, Brasil y Argentina y El Salvador, hay mucho más una fe asociada al compromiso social. Resalta el hecho medible estadísticamente que los grupos pro vida en su versión fundamentalista, quiero ser muy clara en esto, ya me han tocado golpetazos por hacer esta afirmación, estoy hablando no del deber ser, sino del ser, de este retrato de un momento de la realidad que nos arrojan las encuestas, los grupos pro vida en su versión fundamentalista, que dicen es defender al neonato, pero que no prolongan esta afirmación, como lo dice el magisterio, hasta su muerte natural. Bueno, pues estos grupos, por lo general, resultan en las estadísticas ser los más lejanos al magisterio social de la Iglesia, lo que sin duda resulta profundamente contradictorio. Algo que ya había reflejado en la encuesta Creer en México de 2014 y que sigue vigente, la valoración de las religiosas por encima de otro agente religioso, de los laicos mismos, ¿no?, en la Iglesia. Es decir, se confirma en los nuevos estudios de medición que las mejor evaluadas dentro y fuera de la Iglesia son las religiosas. Me ha tocado en zonas indígenas, ¿no?, escuchar a los miembros de la comunidad decir, ay, nos gusta más la misa de la madre que de la del padre, ¿verdad? Y decir, bueno, pues sí, a mí también, lástima que no es misa, ¿verdad? Pero bueno, suele pasar, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Son ellas las mejor evaluadas en razón de qué? De su compromiso, su trato horizontal, su capacidad de trabajo, espíritu de servicio y su aguante, esto lo resaltan, frente a una estructura clerical adversa y a condiciones laborales precarias. Recuérdense que estoy hablando del ser, no del deber ser, de lo que nos arrojan estos datos, sí, pero con una investigación histórica, sociológica, contextual, para poder meterla después a lo que sería ya
las encuestas y los datos duros. Les comento una anécdota que a mí me sorprendió mucho en un encuentro de la Pontificia Comisión para América Latina, en la que me tocó participar en este tema, que pues lo más rico de todo, la verdad, sí, las ponencias había unas muy buenas, pero los recesos, porque era así la oportunidad de platicar. Y nos contaban las religiosas que trabajan como secretarias y asistentes de los cardenales y en los distintos dicasterios, por ejemplo, que sí fue un cambio fundamental la llegada del Papa Francisco. Y me dijeron una cosa que me dejó impresionada, es decir, antes de la llegada del Papa Francisco, las religiosas que trabajaban en la Santa Sede en este servicio a la iglesia no tenían contratos laborales, ¿no? Y ellas mismas me contaban el caso que si alguna se enfermaba de cáncer, pues bueno, le decían, lo siento mucho, rezaremos por ti, gracias por participar y te regresas a tu comunidad en Michoacán, México, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido sí ha habido un cambio importante, no solo en el magisterio que ya estaba, ¿no? Siempre va aquí adelantado el discurso a la práctica, sino ahora dando pasos, ¿no? Para que esto se vaya equiparando en la práctica. Y es el caso de que todas las religiosas tienen un contrato laboral, tienen un seguro médico que las cubre y que no quedan pues nada más de lo que buenamente pueda dar su comunidad religiosa de origen, ¿no? Sabemos que como vida consagrada han asumido libremente la opción de la minoridad en la iglesia y en el mundo, lo que no implica ni justifica que su trabajo no sea valorado como debiera y que a menudo se invisibilice su contribución social y a la iglesia. Su compromiso, además, con apostolados de frontera es notable en el campo de la migración, con las prostitutas. Hay que ver, les recomiendo a las mexicanos que vayan a ver la Madre Antonia, que trabaja con las prostitutas en el centro de la ciudad, personas en situación de calle, enfermos de VIH-Sida, derechos humanos, atención a víctimas y a familiares de víctimas de feminicidio y a sobrevivientes de trata. Ellas son la mejor cara de la iglesia en México y en América Latina. Y en estos tiempos de crisis social y cultural, de crisis de capital interpersonal de la iglesia, son sin duda alguna el mejor activo con el que cuenta la institución y nuestra madre, digámoslo en las dos acepciones. Entrevisté a una de estas extraordinarias religiosas sobre su lugar en la iglesia, que además es teóloga y trabaja con prostitutas, y con tono sereno me dijo, nosotros no somos parte de la estructura de la iglesia, somos la infraestructura. Me quedé rumiando el significado de sus palabras. La infraestructura es al fin y al cabo lo que no se ve, pero que sostiene toda la construcción. Siguiendo una tradición centenaria, este es importante, una importante afirmación que nos reflejan los datos, que nos revelan los datos duros. La fe se transmite matrilinealmente en la región, de madres a hijos. Y debido al cambio sociodemográfico experimentado por las sociedades en las últimas décadas, me atrevo a decir mucho más de abuelos a nietos, cuando la madre tiene que salir a buscar el sustento familiar. Qué bueno sería comenzar una pastoral de las abuelas, ya fuera de sangre o sustitutas, que pudieran introducir al niño en el mundo de la fe y de los valores, transmitiendo su jerarquización inicial. Yo en varias ocasiones que he tenido oportunidad de hablar con los obispos o hablar a los obispos, les digo, ¿y por qué no un programa de adopta una abuela, verdad? Si hay el adopta un cuadro y adopta un pueblo, ¿por qué no adoptar una abuela? Que de veras, abuelas solas o que pudieran hacer esta labor fundamental que en términos sociológicos implican pues la continuidad de la transmisión intergeneracional del catolicismo y en términos de fe, la transmisión de la fe de generación en generación. En el caso mexicano, por ejemplo, la transmisión de la fe de sacerdotes y obispos equivale a un 7%. No diré lo que esto significa, ¿verdad? Porque aquí está presente el padre Antonio Cabrera, ¿verdad? Pero ¿qué implicaría esto? Que la transmisión es una burrada, pensar o pretender que queremos una iglesia sin sacerdotes, evidentemente no, pero lo que es interesante es que la iglesia no puede
garantizar la transmisión de la fe sin el trabajo de estas mujeres comprometidas con el hábitus y con esta transmisión. Esto, que constituye un bono pastoral importante, va de la mano de una realidad presente y paradójica en toda la región. Entre los 10 y 35 años de edad, digamos que esto corresponde a la etapa fértil de la mujer, hay elementos estadísticos duros suficientes para afirmar que las mujeres desobedecen masivamente a la Iglesia en materia de control de la natalidad. Si nos basamos en la doctrina a la letra, tendremos que reconocer entonces que más del 50% de las católicas viven en pecado o estarían de facto excomulgadas. Dentro de este rango etario, de los 25 a los 35, se ubica la tendencia de la deserción de las mujeres de la Iglesia. Dicho de otro modo, si la transmisión de la fe se da por la mujer y la madre y la abuela, también lo hace su abandono de la Iglesia. Me quiero detener en este punto que de veras es fundamental. Yo diría que en términos pastorales, pues lo que es muy importante es preocuparnos por la formación de las mujeres, darles las condiciones de posibilidad en medio de tanta problemática social, económica, además agravada por la pandemia, puedan cumplir con esa función vital para la Iglesia. Pero además es una función vital para la sociedad, porque son ellas las que transmiten hábitos, no solo hábitos religiosos, sino todos los hábitos, ¿no? Un dato que creo que pinta esto: el 40% de los litigios en México se refieren al derecho civil familiar. Fíjense, de todos los litigios, ¿no? Que se acumula uno cada semana en estos tiempos convulsos, ¿verdad? Se refiere al derecho civil familiar. Y de estos, la mayoría tiene que ver con problemas de violencia intrafamiliar. La prédica que se haga referente a este flagelo cada vez más frecuente es, hay que decirlo, más la excepción que la regla. Yo le preguntaba a los obispos y cardenales reunidos en este encuentro de la CAL, evidentemente respetuosa, pues digo, soy hija de la Iglesia, ¿no? Yo les decía, yo no encontré por internet, pero quisiera que me dijeran ustedes, estoy hablando del 2018, si tienen pastorales sobre violencia doméstica. Y lo que fue muy sorprendente, y agradecí la honestidad, es que todos ellos me dijeron, no tenemos pastorales sobre violencia doméstica. Lo que hay que decir es que es esperanzador que después de esa fecha, evidentemente no creo que haya sido por mi ponencia, ¿no? Pero sí por la pandemia, han habido pastorales, en el caso de México, pues ya el Monseñor Cabrera y la SEM se ha pronunciado, el episcopado mexicano se ha pronunciado sobre esto, pero pues también en esta arquidiócesis de México con el cardenal Aguiar ya lo han hecho, sí, y hay otros obispos que lo han hecho, pero hasta 2018 era prácticamente imposible encontrar alguna pastoral al respecto. Hablo de este tema que para mí es, pues sí, lo más preocupante y lo más importante de atender. Miren, lo bonito de esta investigación, hablo de mi experiencia personal, es que esto te da la historia del tiempo presente. Estás trabajando procesos inacabados, lo que es difícil, ¿eh? Y luego te llevas unas broncas tremendas porque trabajas con tejido vivo, con sujetos vivos que igual te reviran, ¿verdad? Pero lo que es muy bonito es que todavía tenemos en las manos la posibilidad de soluciones. Y cuando estás hablando, además de como académico, como creyente, pues es todavía mejor, porque te preocupa esta institución, que sí es un objeto de estudio, pero es tu casa, ¿no? Y entonces creo que es muy importante. Entonces me interesa detenerme en este tema central de las que se van, ¿no? Es una tendencia creciente de las mujeres que dejan la iglesia. Y aquí en la investigación, pues analizamos por qué se van, a dónde se van primero que otra cosa. Y les voy a decir a dónde se van estas mujeres jóvenes en edad de procrear, ¿no? Y que salen de la iglesia de manera importante. No quiero decir masiva para no ser falta de rigor académicamente. El primer lugar al que se van es a la nada, ¿no? Cada vez es más común escuchar dentro de un círculo social que una mujer deja la iglesia sin que este lugar sea sustituido por otro. Se adscriben a la cultura contemporánea
sin la necesidad de responder a un vacío existencial. Y esto que digo que coloquialmente todos tenemos y todas tenemos anécdotas, bueno, esto está soportado por los datos duros de las encuestas a las que he hecho referencia. Segundo lugar al que se van, a una ética sin religión, que es lo más común, ¿no? Basta buscar en un buscador de internet educar con ética o educar con valores para que se desplieguen un gran número de libros al respecto, casi todos de dudosa autoayuda, ¿verdad? Con la cada vez más repetida frase, no se necesita de la religión para educar con valores. Tercer lugar, mayoritariamente al neopentecostalismo, es decir, a estas no se les puede llamar en sentido estricto religiones, no tienen un corpus ni teológico, ni eclesiológico, ni doctrinal, ¿no? Nunca les llamaré sectas porque me parece que un académico serio no lo podría hacer, ¿no? Pero a estos grupos evangélicos, ¿no? Donde por la cercanía con sus pastores y la capacidad de formar comunidades de redes de apoyo, responden, y esto es lo que dicen las mujeres, responden mejor a sus necesidades. En razón del tiempo, ¿verdad? Y del tema que nos ocupa, me limito a explicar exclusivamente las salidas de las mujeres del pentecostalismo, que junto con el doctor Rodolfo Soriano, un sociólogo de la religión, a mi juicio el mejor sociólogo de la religión con el que cuenta este país, trabajamos, ¿no? Importante me parece puntualizar los motivos que ellas dan para explicar su salida. Esto es clave, me parece, para la pastoral, ¿no? No solo para la historia de la religión o la sociología de la religión. Primero, falta de reconocimiento. ¿Por qué se salieron de la iglesia? Falta de reconocimiento a su persona y a su trabajo. Segundo, espacio, ¿no? A mí me costó mucho trabajo entender a qué se referían con espacio. Espacio físico y espacio simbólico, espacio comunitario. Un lugar, un salón de la parroquia donde se pudieran sentar, ¿no? Y platicar de sus broncas familiares, pero también un espacio simbólico, la iglesia como casa, ¿no? El que dicen les fue negado paulatinamente a causa, tal vez, intento una explicación, de la transformación de la parroquia en las últimas décadas. Y esto lo puedo afirmar con certeza en el caso de México, no tanto con el resto de América Latina, donde no hemos encuestado este caso. Por último, las mujeres explican su salida al no encontrar respuesta ni acompañamiento en los problemas de su vida diaria. Pobreza, vulnerabilidad y sobre todo violencia intrafamiliar. Ellas crean una red de soporte personal y social, además de lo que les dicen los neopentecostales, estilos de vida saludable, que destierran el alcohol, el adulterio del marido y que impactan en el mejoramiento de la vida familiar. Me queda claro que no es lo único que puede aportar la iglesia, pero qué maravilla si lo aportara, ¿no? Cabría preguntarnos si las mujeres abandonan la iglesia o fue la iglesia, institución, quien se olvidó de ellas antes. Podemos apuntar a dos procesos históricos que se dieron al interior de la iglesia a la par de la globalización y que incidieron de manera importante en la salida de mujeres de la iglesia latinoamericana. El primero, el apoyo decidido que se dio a los movimientos religiosos por encima de la estructura parroquial. Contextualizo esto. Esto se dio en el periodo pontifical de Juan Pablo II y hay una razón de fondo. O sea, al Papa le preocupaba enormemente la radicalización hacia la izquierda, incluso al neomarxismo en algunos movimientos socioreligiosos, y por eso es que echó la mano de movimientos religiosos. No me gusta categorizarlos como los categorizan algunos de derecha. Yo creo que además la categoría de derecha que nos dice poco menos nos dice sobre la iglesia, pero en fin, movimientos religiosos que garantizaran para el Papa la ortodoxia y la aplicación de la doctrina a la letra, ¿no? Entonces esto explico nada más, ¿no? Puedo entender las motivaciones de tal decisión del Papa y de la jerarquía frente a la radicalización ideológica fuera y dentro de la iglesia, mientras que sus carismas enriquecieron el patrimonio espiritual de la iglesia, o sea, sí fue una inyección de estos movimientos importante para la iglesia y su
fidelidad indiscutible al magisterio, lo que garantizó la disciplina y la ortodoxia eclesiales, sin pretenderlo siquiera, pero la consecuencia de tal arreglo fue el descuido paulatino de la parroquia como centro neurálgico de la vida de la iglesia y de las comunidades de fieles. Me refiero aquí a la encuesta que me tocó trabajar en Indosoc sobre las parroquias, y se lo sintetizo en una frase. ¿Qué es la parroquia? Preguntarles a fieles que se decían católicos practicantes, la oficina de las misas. O sea, la parroquia pasó del centro neurálgico de la iglesia a ser la oficina de las misas, ¿no? Donde pides tus misas de difunto o donde, ni modo, tienes que ir a pedir un permiso para casarte, ¿no? Entonces, unos años más tarde, en 2009, ante la crisis evidente de la parroquia, pues fue que el Indosoc se empeñó en este levantamiento de una encuesta nacional de católicos practicantes. La parroquia derivó en una instancia administrativa que regulaba, y en algunos casos sigue haciéndolo, la impartición de sacramentos y que agendaba con anticipación las ceremonias de petición de los fieles. Mera ritualidad vaciada de sentido y de significación profundas. Una iglesia de salida, como nos propone el Papa Francisco, tiene que repensar la parroquia, lo comienza a hacer, ¿no? El espacio, los horarios, la pastoral social, sus actividades, la acogida a los más y a las más vulnerables, casa de puertas abiertas que restaure poco a poco el corazón herido de la iglesia. El otro proceso al que quiero hacer referencia y que más de una veintena de extraordinarios pastoralistas me han citado como punto de inflexión en la recepción y consecuencia del documento, cito, instrucción sobre algunas cuestiones de la colaboración de los fieles laicos en el sagrado ministerio de los sacerdotes, del 15 de agosto de 1997. En el mismo contexto de radicalización ideológica intraeclesial al que hice referencia, el documento elaborado por 10 dicasterios en Roma fue recibido y aplicado en el mundo como magisterio ordinario, que no lo era, pero así fue recibido. Lo que hizo que se evitara la celebración dominical, la liturgia de la palabra, a cargo de las religiosas y de mujeres laicas, a falta de sacerdotes en más de 50,000 pequeñas poblaciones en Brasil, Honduras, cientos en Perú, en Guatemala y Ecuador. El impacto se sintió desde la aplicación de este documento, interpretado como magisterio ordinario, ¿no?, en el sureste de México. Estas mujeres, pobres por lo general, de clase media algunas, eran además promotoras de salud, parteras, gestoras de servicios públicos básicos, constituían la resistencia pacífica y eficaz frente a los abusos de poder, hacían política en el sentido primigenio del término, remendando una y otra vez el tejido social para que no se volviera a romper. Ellas constituían la base social de las organizaciones intermedias entre el Estado y los ciudadanos. De eso, de lo que nos habla la doctrina social de la Iglesia, pero de eso que también nos habla la gobernanza contemporánea. Su acción era subsidiaria y eficaz y lo sigue siendo, aunque no siempre se haga desde la Iglesia. No hay que olvidar que las organizaciones intermedias son doblemente importantes porque cumplen con un papel de mediadoras, ya que ponen en contacto a la Iglesia con sus fieles, así como al Estado con sus ciudadanos. Son indispensables tanto para la vida eclesial como política. Un tema en el que me estoy metiendo ahorita con el doctor Soriano es en el impacto que esto tuvo en la baja participación política en el caso mexicano. Las mujeres eran, y esto es tradicional, pensemos en partidos, no tal cosa como partidos católicos, que no hay en México, pero de otras latitudes, donde fueron las católicas las que contribuyeron a la formación cívica y política de sus miembros, ¿no? Y esto pues ha venido de más a menos, ¿no? El quinto punto que quiero tocar, voy a llegar obviamente hasta donde llegue, ¿verdad? Porque no en función del tiempo. Bueno, el quinto punto que quiero llegar antes de entrarle al sínodo, ¿no?, es la opción
política pentecostal en América Latina. Habría que empezar por decir que en América Latina y Puerto Rico, 1 de cada 5 latinoamericanos se reconoce como protestante y la mayoría de ellos como pentecostal o de alguna denominación pentecostal. Se calculan unos 300 millones de seguidores en todo el mundo, muchos de ellos en América Latina y África y asociados a la situación de pobreza y precariedad económica. Lo que comenzó como un movimiento de renovación religiosa a principios del siglo XX se ha convertido en un fenómeno global. Andrew Chestnut explica que esto se debe a que el pentecostalismo ha sido exitoso en absorber la cultura latinoamericana a mayor velocidad, es decir, ha logrado indigenizarse, latinoamericanizarse, más que el catolicismo a últimas fechas. Tiene además la ventaja de que los predicadores pentecostales tienden a adaptarse más a los miembros de su iglesia. Hay este contacto, digamos que formalmente horizontal, ya vemos que en la práctica, en la realidad no es tan así, ¿no? Pero en fin, en el ámbito de lo político también han ido ganando terreno. Si bien en un inicio no les interesaba este campo de acción por considerarlo impuro, con los años y más en la última década, se ha ido convirtiendo en una esfera para hacer valer principios como la familia tradicional, el no al aborto, en fin. ¿Cuáles son algunos de los casos más sonados en la región? Guatemala, recordemos que este proceso empieza con el presidente Ríos Montt, a un tiempo general del ejército y evangélico, convertido a la Iglesia del Verbo y que favoreció durante su mandato de corte autoritario al neopentecostalismo, pentecostalismo, no solo limitando, sino marginando y atacando la actividad de los católicos. El caso de Perú, ¿no? Con su pastor evangélico Carlos García García. Brasil, un caso más reciente, en el que el golpe de Estado a Dilma Rousseff, ¿no? Con el apoyo de la bancada evangélica, no hay que olvidarlo. Este caso es sintomático de cómo las bancadas políticas evangélicas abrazan cruzadas morales en las que se oponen a leyes que apoyan libertades laicas, y digamos, en las que no estamos de acuerdo, pero que se interpretan como libertades laicas, como el tema del aborto. Pero también entran ahí las drogas, el divorcio, el reconocimiento jurídico del llamado o unión de personas del mismo sexo. El caso de Costa Rica, donde Fabricio Alvarado, ¿no? Diputado a la Asamblea Legislativa por el Partido Conservador Restauración Nacional, fue después a la preferencia electoral en los comicios precisamente en 2018. Y así hay muchísimos casos. El caso de Colombia, el rechazo del acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno de Santos y las FARC, se les adjudica en buena medida a los miembros de la Confederación Evangélica de Colombia que votaron por el no en la consulta ciudadana. Chile es otro caso, ¿no? Que ya se decretó día feriado oficial, el 31 de octubre, el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas. Imagínense el peso que eso tiene, ¿no? Y pues, ¿qué decimos de México? En el caso con el partido Encuentro Social, pierde su registro y es lo mismo, pero con otro nombre, en las próximas elecciones del partido Encuentro Solidario. ¿Y por qué meto esto en el tema de mujer? Porque son las mujeres, principalmente, aunque los ministros sean varones, son las mujeres las que hacen proselitismo, igual que lo en la iglesia, igual que en la vida pública, son las mujeres las que interiorizan el hábitus y lo hacen de esta manera. Entonces, lo que quiero decir aquí no es proclama de género, bueno, también es proclama de género, ¿verdad? Pero la importancia que tiene considerar el papel insustituible de las mujeres en este campo. Y en el caso de la iglesia, insustituible. Entonces, bueno, pues, ¿qué podríamos decir en síntesis de esto? Mujeres entre 18 y 28 años o 38 años, por lo menos hacerlas conscientes que si dejan de practicar, ellas serán el eslabón más débil que, al menos en teoría, permita la ruptura de la cadena de transmisión de la fe. Así de fuerte, pero así de real. Y para prueba está el Censo Nacional de Población y Vivienda de México en 2020, donde se desploma
más de 4 puntos los católicos en menos de 3 o 4 años, porque ya teníamos estas encuestas intermedias. Bueno, de aquí quiero entrar, voy a dejar mucho detrás, ¿no? Para esto permítanme una digresión antes de entrar al Sínodo de la Amazonía, ¿no? Que viene a cuento. Quiero referirme a esta novela de fama inusitada de Manuel Carrer, El Reino, que los teólogos por general lo detestan. Yo no soy teóloga y la verdad me gustó mucho, ¿no? Pero en su página se entrecruzan dos tramas, dos tiempos. La propia vivencia del autor, que abraza la fe en un momento de crisis personal, y la historia de Pablo, de Saulo, el converso, ¿no? Y de Lucas, el evangelista. Carrere, valiéndose de las aporías cristianas que le encantan, ¿no? Afirma que la teología cristiana es un disparate que no resiste la racionalidad. El inabarcable, ¿no? Que se encierra en el pedacito que es la hostia. 3 personas en un Dios, ¿no? El todopoderoso, fracasado, que muere en la cruz. Carrere se pregunta cómo este disparate se ha mantenido 21 siglos vivo. Y esta es como la razón de su conversión. Y su respuesta, no voy a hablar aquí de las conversiones, ¿verdad? Lo que me interesa destacar para lo que nos ocupa es la respuesta ética que ofrece. Y dice Carrere, hay que cambiar el mundo porque como está, no puede ser designio de Dios. ¿Y saben qué? Este designio de Dios pasa necesariamente por las mujeres en América Latina, en el mundo. Pero regreso a lo académico y digo, como mujeres creyentes, estamos llamadas, como pasó en otras épocas importantes de la historia, a desempeñar un papel significativo en el mundo convulso, el mundo de hoy. La vocación de la mujer no solo se realiza en lo familiar y social, sino sobre todo en su función humanizadora que tanta falta nos hace. Su campo de acción no es tanto la civilización como la cultura. Su alma entera, como dijera San Macario, se convierte en el ojo que capta y emite luz. Allí reside su misión profética, en cuanto que sus valores traducidos en vida y en cultura confrontan la civilización actual, su desamor, su vacío existencial, su frialdad. La mujer es integración viviente que puede oponerse a la obra de la deshumanización en la que se empeña este siglo. Pero las primeras que nos los tenemos que creer somos las propias mujeres. Bueno, pues entro ahora ya para ir cerrando, me quedan unos minutos, ¿no? A lo que ha sido, o sea, este magisterio que va tomando en cuenta primero, como les decía, que la mujer es alteridad y que es una alteridad que no ha sido interpretada, que no somos un reducto de la Santísima Virgen, sino que hay una alteridad en esto, y luego que esto va avanzando hacia esta toma de conciencia y también a la triste salida de mujeres de la iglesia. Pero ¿qué hay de nuevo en esto? Pues en algo que para este grupo es central, el sínodo de la Amazonía, ¿no? Que le va a dar un papel fundamental a la mujer. Hay que ver que las mujeres en la Amazonía, pues eran las que se encargaban de la liturgia de la palabra, ya es otro contexto al que hablaba de este documento, ¿no? La hermana Daniela Canavina, secretaria general de la CLAR en Colombia, habló en el sínodo sobre el papel de la mujer, ¿no? Ella participó como auditora y tuvo voz en la asamblea ante entrevista ante Vatican News, dijo que su intento era llevar la voz de la vida femenina al sínodo, de la mujer que quiere caminar, ser más visible en la iglesia, a la vez que colaborar en todo lo que conlleva a aplicar estos procesos sinodales a la cotidianidad. Y esto es interesante porque miren, bajar procesos a lo cotidiano es lo que mejor hacemos las mujeres. No quiere decir que lo hagamos todas, pero es lo que mejor hacemos. Y yo pues tengo como prueba una constatación muy clara. ¿Quiénes han sido los jefes de Estado que mejor han manejado y bajado a lo cotidiano en las directrices en la pandemia? Pues han sido las jefes de Estado mujeres, ¿no? En este sentido. La vida religiosa femenina ha estado presente en todos estos lugares, nos dice la hermana Canavina, ¿no? También los marginados
y los excluidos. La presencia fundamental de la mujer en la iglesia, pues fue un tema específico que se trató en el sínodo. Entre las ponentes estaba la hermana Roseley Bertoldo, quien habló sobre el problema de la servidumbre doméstica, y servidumbre doméstica lo habló en el sentido secular, pero en este sentido que yo les comentaba de las religiosas, de la trata de mujeres y también de la dificultad que tienen de denunciar su situación dentro y fuera de la iglesia. Monseñor Ricardo Ernesto Centellas, ¿no? También fue ponente en este tema y exhortó a una mayor participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones en la iglesia. ¿Desde dónde? Desde este centro neurálgico que tiene que dejar de ser la oficina de las misas, que es la parroquia, ¿no? Contó la experiencia de una vicaria pastoral de su diócesis y dice: una iglesia sinodal no solo significa caminar juntos con las mujeres, sino decidir juntos con ellas, ¿no? El sínodo remarcó el compromiso de la iglesia en la defensa de los derechos de las mujeres, especialmente de las mujeres migrantes, específicamente en aquellos contextos en que las comunidades católicas están dirigidas por mujeres, que son muchas, ¿eh? Destacó también cómo las numerosas consultas en la Amazonía han solicitado el diaconado permanente para las mujeres, cosa que quedó claro en el documento conclusivo que quedará de lado por el momento, ¿no? Y pues aquí una anécdota en el encuentro de la Pontificia Comisión de América Latina sobre la Mujer, Monseñor Ouellet, ¿no? El cardenal Ouellet, cabeza de los obispos, nos decía, les digo de entrada a estas mujeres que llegamos de toda la región, el tema del sacerdocio femenino o incluso el tema del diaconado femenino queda fuera de la discusión, ¿no? Entonces, bueno, se pudieron discutir muchas cosas. Yo en lo personal no era una propuesta que llevara, pero había algunas que sí. Y bueno, pues fue la claridad en ese tema, ¿no? El documento final del sínodo, que hace referencia a la necesidad de promover ministerios para hombres y mujeres de forma equitativa. Recordarán el número 101, que pide que sean tomadas en cuenta las mujeres consultadas en la toma de decisiones, solicitando que se refuerce la participación de ellas, de nosotras, en los consejos pastorales de parroquias y diócesis e incluso en instancias de gobierno. El número 102, que reconoce la ministerialidad de Jesús, que reservó a las mujeres, y como decía Moltmann, ¿no? Este gran teólogo protestante, ¿no? Que decía, pues la prueba de la resurrección de Jesús la tenemos de las mujeres, ¿no? O sea que esto es muy, muy claro, ¿no? Y el Papa Francisco, pues ha sido clarísimo en este sentido, no solo en la parte del discurso, que va en el mismo tono de Amazonía, sino en el terreno, ¿no? De la práctica. Tenemos el caso de en enero de 2021, que ha sido noticia, que el Papa cambia la ley para permitir a la mujer formalmente ser lectora, monaguillo y administrar la comunión. Eso lo hizo, si quieren leer, en Spiritus Domini, ¿no? Esto ya se realizaba en la práctica desde tiempos atrás, como les había dicho, ¿no? Pero al hacer el cambio en el Código de Derecho Canónico, se dio un paso a la igualdad mujeres, hombres, en este caso, ¿no? Esto va de la mano con algunos nombramientos importantes que ha hecho el Papa a mujeres, ¿no? En cuestión económica, 6 de los 7 integrantes laicos del Consejo de Economía son mujeres, 2 británicas, 2 alemanas y 2 españolas. El único hombre es italiano, ahí le cayó el montón, ¿no? Los 6 nombramientos que se llevaron a cabo en una de las oficinas más importantes de la Santa Sede, ¿no? Son mujeres también. Y en la parte financiera, pues esto es muy importante. Además, ha nombrado otros cargos como la viceministra de Relaciones Exteriores de la Santa Sede, la directora de los Museos Vaticanos, la subdirectora de la Oficina de Prensa del Vaticano, 4 consejeras del Sínodo de Obispos. Otros nombramientos ha sido de la hermana María Inés Ribeiro, ¿no? Consultora de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. En fin, muchísimos nombramientos. Lo que aquí hay que tener muy claro, recordar, y que además pues a las mujeres a veces nos falla, ¿no? Que la participación de la mujer no es un asunto de cuota,
no es un asunto de rango, ¿no? Sino es un asunto fundamental, como nos decía el cardenal Ouellet, de ser consistentes y ser congruentes con lo que es este ministerio que tenemos por el bautismo, ¿no? Entonces, para no convertir en, bueno, esta va a ser una cuota de poder y en fin. Bueno, pues ha llegado el cierre del tiempo que tengo para exponer. Les agradezco mucho. Voy a entregar, además de la presentación, que está aquí, ¿no? Aquí tenemos el caso de la hermana Daniela Canavina. Les pongo aquí los números del sínodo sobre el caso de la mujer, las medidas que ha tomado el Papa Francisco desde 2020, que además es esperanzador que coincida con la pandemia, los nombramientos, aquí los tenemos, ¿no? En fin, ¿no? Y aquí está, y bueno, pues aquí está las 3 medidas, lo que les decía, el voto, para que las mujeres puedan votar en los documentos, sobre todo para las superioras generales de su propia congregación religiosa, las acólitas, que no solo ha permitido en la ley su existencia, sino en la Eucaristía, ¿no? Y luego los llamados fichajes, que aquí en México habrá que buscar un otro término, ¿verdad? Porque se puede malinterpretar, ¿no? Que está marcada por criterios como internacionalización de la curia y feminización, que me parece, en lo personal, pero nadie me preguntó, un término poco afortunado, pero en fin, ¿no? Y bueno, pues esto les pongo al final algunas cuestiones de inconformidad de mujeres en el mundo y todos estos movimientos en Alemania, pues estamos viéndolo en el caso de Alemania importantísimo, incluso México con las llamadas católicas por el derecho a decidir, en fin, pero todos estos, la teología feminista, aquí está este caso emblemático de Marilú Rojas en la Ibero de México, en fin, y otros, aquí está como Nancy Cardoso en Brasil, Silvia Regina de Lima también en Brasil, en fin, ¿no? Y los casos de cambio. Ahí se los dejo con los datos, las fuentes y demás, y pues en su momento, con mucho gusto, les paso la ponencia escrita. Pues hasta ahí lo dejo. Muchas gracias por la escucha. Estoy abierta a sus preguntas en la dinámica que digas, Maro. Muchas gracias, María Luisa, por mostrarnos con datos duros, productos de una investigación muy precisa que está en curso, la situación de la mujer en la Iglesia, su diserción y la importancia que nos dio como su participación en la vida pastoral y en la acción pastoral, el papel de las abuelas en la transmisión de la fe, y cómo las mujeres son la infraestructura de la Iglesia, aquellas que sostienen el edificio, pero que no se ven. También nos mostró esta diserción, a dónde se van estas mujeres que no ven en la Iglesia una acogida y una atención a sus problemas y a su necesidad espiritual. Nos comentó que se van a la nada, es decir, se van hacia un vacío espiritual o a una ética sin religión, que es lo que el mundo posmoderno más nos ofrece, o a estos grupos evangélicos que pretenden solucionar sus problemas. También como motivos de esta diserción nos comentó que eran la falta de reconocimiento y de un espacio físico y simbólico de lo que llamamos la parroquia. Es indiscutible, usted nos los ha mostrado muy puntualmente, el papel instituible de la mujer en la Iglesia, las mujeres llamadas a participar no solo en lo familiar, sino como humanizadoras de la cultura. Finalmente nos habló del sínodo de la Amazonía, el papel que ha referido este sínodo como insustituible y fundamental, pero que no ha sido valorado. Y el mayor de los retos, que es no solo la participación, que pues ya vemos que la tiene, sino la participación en la toma de decisiones desde la parroquia.
¿no? Cómo el Papa Francisco ha enfrentado pues estas deficiencias, este panorama, nombrando a mujeres capaces, a mujeres inteligentes para pues ocupar puestos importantes de decisiones. Y bueno, pues muchísimas gracias, María Luisa, por darnos todo este panorama que pues nos dejan muchos cuestionamientos. Y voy a dar entonces paso a algunas preguntas que nos están ya, que ya nos están mandando. La primera de ellas nos pregunta, y ahorita veo quién, uno de nuestros panelistas, ¿cuál sería el desafío en América Latina para vencer el clericalismo social dentro de la Iglesia y pueda haber un compromiso social en este tiempo de pandemia que se necesita hoy en día? Gracias, pues esa es la pregunta, ¿no? Y bueno, pues el desafío principal yo diría que es cambiar el hábitus, ¿no? Entendiendo el hábitus como la interiorización de las ideas, de las creencias y de las prácticas. O sea, estos cambios no pueden venir exclusivamente, aunque es fundamental que vengan de la normatividad, en este caso como en el Código de Derecho Canónico o como los acuerdos que hagan los obispos particulares en su diócesis, ¿no? Lo que hay que contribuir es al cambio del hábitus. Y ese es el gran reto. ¿Y cómo se cambia el hábitus? El hábitus se cambia, pues eso, a través de la formación. Entonces, yo como les decía en un principio, hay un aspecto fundamental y que yo les invito, digo yo como nadie, como católica de a pie, pero a lo que yo me he sumado a esta iniciativa, a dar clases en los seminarios. Mujeres, como las que comparten este grupo, que tienen las credenciales académicas, que son gentes pues evidentemente que les preocupa a los obispos la probidad en cuanto a vida, en cuanto a costumbres y esto, y que puedas dar una imagen desde tu expertise y de lo que vas a hablar y desde los temas que domines, ¿no? Pero que lo puedas hacer en este mundo de hombres principalmente, que te topas con que la mayoría son de absoluta buena fe y que reciben estas nuevas ideas, que de nuevas no tienen nada, pero que se reciben como nuevas, como diciendo, wow, no sabía, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante. Y miren, hay que esto de que dicen, pues el obispo no me ha invitado. No, los obispos no te invitan. Uno tiene que llegar y ofrecerse, ¿no? Es una lata, te pagan 3.50 pesos, ¿verdad? Pero o sea, sí, o sea, pero es maravilloso. O sea, yo llevo 22 años dando clases en el IFTIN y de veras, en estos tiempos de bajadas de fe o de bajadas emocionales y dices, bueno, ahí sí que encuentro razones para la esperanza, ¿no? Pero bueno, en los otros seminarios o en la Pontificia o en el de Cuernavaca, es muy importante. Hay cantidad de seminarios en el país donde, ¿qué pasa? Que los mismos profesores les dan 7 materias porque el bueno se fue a Roma, ¿verdad? Esto está en el Colegio Mexicano o está en el Regina Apostolorum o está donde quieran que esté, ¿no? Pero entonces en ese sentido creo que es una labor importante. O sea, criticamos, pues como me dijo quien dé el consejo del tostón, ¿no? O sea, hay que participar. A mí ha sido una experiencia maravillosa, ¿eh? O sea, una experiencia gozosa, la verdad, es muy interesante. Y no es echarles, no es echarles el rollo ni de feminismo ni de eso, es dar tu materia, pero una mujer que creen que puede ser inteligente, que puede ser capaz, que puede ser empática y que es probar con el ejemplo que somos pueblo de Dios, ¿no? Esta intuición maravillosa del concilio y que luego como que no les acaba de caer en cuenta en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, esa es una. Otras cosas que me preguntan aquí, pero asociado a la pregunta que me dices, Maru, Sí. que tiene que ver qué propuestas. Pues eso sí, consulte a su diócesis particular, ¿no? En el caso del cardenal Aguiar, que es el pastor de esta arquidiócesis, ¿no? Pues está haciendo
Por ejemplo, en la revista Desde la Fe, que haya un grupo de mujeres. En prácticamente todas las vicarías religiosas hay mujeres. En las parroquias, en los consejos parroquiales, que hay una resistencia bárbara, ¿eh? De que los párrocos que dicen, llórale, que venga la mujer, no ella que barre el presbiterio y que traiga la comida, ¿no? Pero bueno, son pasos, yo creo que falta muchísimo, pero ahí. Y luego, pues la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos, tú has participado, Maru, en ella, y que también, pues lo hizo con este seminario sobre la mujer en la iglesia, bueno, sobre la mujer en la vida pública, pero que también lo está haciendo con una iniciativa de lo que es de mujeres latinoamericanas, líderes católicas latinoamericanas, ¿no? ¿Y de qué se trata? Formar formadores. O sea, este principio de la doctrina social de la iglesia, que es formar formadores, o sea, es ampliar, capilarizar estas intuiciones, pero que ahora ya son, pues digo, ya son ley, ¿no? Miren, hay casos en esto, una iniciativa que para que pase esto, México lo verán nuestros bisnietos, ¿verdad? Pero hay parroquias en Estados Unidos, la cito en la ponencia, donde de facto la párroca, digo, el párroco administrativo es mujer. ¿Qué quiere decir? Que la parte sacramental, ¿no? Y la parte pastoral, la cabeza de lo pastoral lo tiene el párroco, pero en la práctica la que administra, ¿no? La tiene la mujer. Y además las experiencias son buenísimas porque nunca falta el dinero, se cubren las cosas, se pagan a tiempo, o sea, estas cosas, ¿no? Que son de un cuidado. Y evidentemente el párroco tiene la función central que consta, ¿no? En el derecho canónico. Pero pues son casos. En México va lento, pero va, hay unas diócesis, pues como las diócesis del sureste, que es mucho más rápido. ¿Por qué? Pues porque necesitan la fuerza de la mujer, o sea, se impone la realidad, no hay de otra, ¿no? Por ahí va. Así es, María Luisa. Bueno, y continuando con esto de las prácticas que empiezan a cambiar, nos pregunta Lester Antonio Zapata, le agradecemos su pregunta. ¿Cómo ha sido recibido por las mujeres el que ahora pueden ser instituidas como acólitas? ¿Cuál es el valor simbólico de esto? ¿Se está poniendo en práctica? Miren, es una pregunta que toca un punto donde ya se está expresando un cierto conflicto. ¿Por qué? Porque también necesitamos como mujeres, no es suficiente para esto hablar de los derechos de las mujeres, sino es fundamental formarnos en lo que es nuestro papel en la iglesia, como laicas, hablando de las laicas, pero además como bautizadas. Y sí me comentan algunos obispos con dolores de cabeza de decir, bueno, llegaron y ya se sienten la señora obispa, ¿no? Y entonces dicen, ya soy acólita, pues el siguiente paso es ser obispa. ¿En qué sentido está esto? Que sí necesitamos formación para darnos cuenta que no es una cuota de género y que no es un espacio de poder, sino que, sino que lo que es, pues es un llamado, vamos a decir, una convocatoria del Espíritu Santo, ¿no? A través de nuestro ser bautizados, ¿no? Me contaba el caso el padre Benjamín Bravo, que ya murió, que empujó mucho este tema, ¿eh? Han habido ahí profetas importantes en este tema, que una parroquia, me dijo el nombre, pero no lo repito porque es una muy conocida de gente de recursos medios y altos, ¿no? Que le pusieron una queja en la Procuraduría Federal del Consumidor por malos servicios religiosos y dicen, no, pues está buenísimo, ¿no? Fueron un grupo de señoras que dijeron, no, pues una facha esto. Entonces, también necesitamos formación, ¿no? Y para sí, si son los derechos de las mujeres, se les tiene que pagar. Pierre Bourdieu, al que yo cito muchísimo, no, pero tiene una cosa genial que dice, él habla del interés en el desinterés. Y esto dices, ya me ubiqué en la iglesia o en muchas instituciones, ¿no? El interés en el desinterés, que no me paguen, que no me den las gracias, no, yo estoy para servir. No, pues sabes que es contrario a nosotras esto de ser el interés en el desinterés, ¿no? Y esto se da mucho con las mujeres que colaboran de tiempo completo en la iglesia, ¿eh?
Dios te lo va a pagar en el reino de los cielos. Gracias, monseñor, pero un alguito antes de eso no habrá una posibilidad. Entonces, es de conflicto, pero pues nada, como todo, es como la colaboración de los laicos con los religiosos, de los, el padre Cabrera lo sabe muy bien, ¿no? Que dice, bueno, la colaboración es para la misión, no es para que sea tu grupo de referencia o no es para que seas la, brother del cura, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, pues sí, necesitamos formarnos más en un campo que es inédito, o sea, históricamente es inédito, ¿no? Bueno, no, en las primeras comunidades cristianas no, pero bueno, después de eso es inédito. De Constantino para acá es inédito. María Luisa, nos pregunta Ronald Manuel Rivera Aguilar, ¿cuál es la propuesta desde el CELAM al pontificado de Francisco? La propuesta del CELAM de Francisco, pues viene, digo, para Francisco viene muy en la línea del Sínodo de la Amazonía, que qué fue lo que hizo, visibilizó el tema, ¿no? Y en este tema, lo que está pidiéndole además a las distintas diócesis es que puedan bajar a la realidad estos principios, empezando con la cuestión de la participación de la mujer en los ministerios, en estos que ha señalado el Papa, ¿no? Reconociendo la realidad de que participan en la liturgia de la palabra en zonas donde no hay sacerdote suficiente, que son las más, ¿no? Para que se pueda dar. Y lo que mucho que ha dicho el CELAM es la transformación de la mentalidad y que, que en las diócesis apoyen en la formación no solo en los seminarios, sino de los sacerdotes que ya están en la misión y ya están en las parroquias y que llegan las mujeres y dicen, no, al área de cocina, ¿no? Pero de limpieza, pero que tiene que haber en esto un cambio de mentalidad. El otro día en una reunión de la Academia de Líderes nos contaba el cardenal Aguiar precisamente de esto. Él pues además ha tenido un papel súper relevante en el CELAM desde hace muchos años y dice, ¿qué es esto? Es decir, ¿cómo se baja a la realidad esto? Y trabajando, que es más fácil en el caso de la CLAR, de los religiosos, porque pues han sido cabeza las mujeres en la CLAR muchísimos periodos, ¿no? Y entonces de decir, hacer vida esto en eso. Y bueno, y luego también lo que dicen, esto lo dice la CLAR y yo creo que es importante, tú lo sabes muy bien, Maru, y lo has trabajado en el términos del lenguaje, ¿no? Del discurso y del lenguaje. O sea, cuando dicen la monjita, ¿no? Cuando me dicen los de seminaristas la monjita y le digo, ¿y qué mide 1,40 o por qué la monjita, no? O sea, digo, o sea, ¿qué es eso? O sea, tenemos que desterrar y que muchas mujeres lo decíamos, ¿no? O sea, términos que son peyorativos, que son infantilizar a la mujer, esta frase con término terrible mexicano que no tiene traducción en otro idioma, ¿no? El ninguneo, ¿no? Ahí estás, pero no te veo, ¿no? Y pues eso es lo que pasa. Entonces tenemos que quitar del lenguaje, que es lo más cotidiano de lo cotidiano, pero lo que genera cultura, ¿no? Estos términos que son, pues digo, no solo reprobables, inadmisibles, ¿no? En un cambio de mentalidad. Muy bien, ahora una pregunta sobre un tema que tú mencionaste que pues has recibido comentarios y cuestionamientos y ojos muy abiertos. Aquí nos pregunta Rosa Leticia, ¿a qué te refieres con grupos pro vida fundamentalistas? Eso, ya le contesté por el chat, pero bueno, siempre me pasa esto y siempre hay así. A ver, el magisterio de la iglesia es muy claro, esa es la ventaja cuando uno trabaja estos temas, que conoce el magisterio, ¿verdad? Porque si no te derrapas que da gusto. El magisterio dice la defensa de la vida en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural. El Papa Juan Pablo II y el Papa Francisco fue el Papa Juan Pablo II incisivos en este tema, que no podemos cercenar el magisterio y centrarnos exclusivamente en la defensa del no nacido, ¿no? Sin pensar que nos obliga a pensar y en actuar en la defensa de la vida en todas sus etapas. Lo que se dice, que yo creo que es una frase muy afortunada, en aquellos que mueren antes de tiempo.
que mueren antes de tiempo por la vulnerabilidad, la precariedad de su condición social en esto. Entonces, el término de fundamentalismo prohibido no es mío, ¿eh? El término ha salido de la CLAR y se trabaja coloquialmente en el CELAM, ¿no? O sea, es de decir, cuando tú cercenas del magisterio y te centras en esto. Es muy, o sea, evidentemente que hay que decir, bueno, yo de este magisterio tomo la defensa del neonato y me centro específicamente en eso en mi actividad. Perfecto, siempre y cuando tengas muy claro que la defensa de la vida es de toda la vida hasta la muerte natural, como nos decía Juan Pablo II, porque luego hay algunos que dicen, es que eso es de Francisco, pero eso no lo decía el Papa Juan Pablo II. A quien le interese, con mucho gusto, no lo tengo de memoria, no es para tanto, pero les doy las referencias, ¿no? En el Magisterio Social de la Iglesia con Juan Pablo II, donde se plantea esto, ¿no? Bueno, Benedicto XVI en su encuentro con el Parlamento Europeo también lo menciona. Cuando habla, lo cito, viene a cuento ahorita que estamos en vísperas electorales en México, ¿no? Los irrenunciables, ¿no? A la hora de votar, lo que él planteaba, los irrenunciables, y dice, bueno, pues un primer irrenunciable es la defensa de la vida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, sin sesgar, ¿no? Lo que es cada una de las etapas de la vida. La segundo, que sería la concepción de familia, ¿no? Y lo tercero, que tiene que ver con el derecho de los padres a decidir sobre la educación de los hijos. Y la cuarta, que tiene que ver con la libertad religiosa. No, no soy heterodoxa, ¿eh? Soy ignaciana, pero no de espiritualidad, pero no soy heterodoxa. Oye, María Luisa, tú mencionaste una frase de San Pablo y Rosa Leticia Cervón te pregunta, bueno, hace un comentario. En cuanto a San Pablo, creo que se saca un texto y se desconceptualiza. San Pablo se los pone más difíciles a los hombres, pues les propone amar a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia, que dio su vida por ella. Y que no lo han hecho, ¿eh? Por eso le puse que su referencia era lo mejor. Tiene toda la razón, yo estoy de acuerdo con ella, se descontextualiza. Digo, además a mí San Pablo es mi máximo, pero bueno, está totalmente descontextualizado. La descontextualización suele pasar que no la hacen los teólogos, sino los moralistas, perdón. Pero bueno, pero ¿qué pasa con esto? Es una descontextualización clarísima, coincido, pero pasa a la historia injustamente para San Pablo y injustamente para estas causas, ¿no? Como que es el misógino. Sí, pero esto se traduce, ¿no? En la iglesia y unos lo toman descontextualizado como si ese fuera el principio. Totalmente de acuerdo con ella. Muy bien. Y aquí Diego Pérez, bueno, gracias. Tienes muchos agradecimientos, pero una pregunta antes de otros comentarios. Pregunto sobre el tema de estos ministerios litúrgicos y sus implicaciones con las mujeres. Nos preguntan aquí sí. en el grupo de los pues panelistas. Es un poco lo que anunciaba, ¿no? Que el Papa en este sentido, solo los que planteó que les compartí, y dejando muy claro, y el Papa lo ha dejado muy claro, el ministerio ordenado no será para las mujeres. O sea, el Papa en eso hace una clausura del tema. Yo les comentaba la anécdota de lo que decía el cardenal Ouellet, de decir, a ver, si alguna viene con la expectativa del sacerdocio, no va por ahí, ¿no? Entonces, en este sentido, yo sé que hay movimientos en Alemania, en Estados Unidos, en México, mucho más leves en México, pero muy furibundo, ¿no? De decir llegar al sacerdocio. Eso no lo vamos a ver en este pontificado, ¿no? Esto es una claridad en eso. Y yo lo que creo de esto es que es muy importante atender a la gradualidad. Miren, los cambios que necesitamos tienen que pasar por la cultura. Entonces, yo no estoy diciendo que en el futuro no lo sé, ¿no? Ya sabrá el Espíritu Santo, no lo sabemos. Pero lo que sí podemos hacer y podemos hacer ahora y no hemos hecho es bajarlo, ¿no? A un cambio cultural, a este hábitus, a la interiorización
de las ideas, las creencias y las prácticas. Y ahí hay mucha tarea. Ya cuando acabemos esta, pues ya nos preguntamos por lo siguiente y luego ya lo veremos. A mí además no es un tema que me hago cargo de él como historiadora y como analista, pues evidentemente que sí, pero no es un tema que me parezca a mí prioritario. Así como alzaron las cejas por el tema de Provida, que espero ya haya contestado bien, pues mis amigos del otro barrio alzaron las cejas por decir que facha, que no conteste, que no tome en cuenta el sacerdocio femenino. No, creo que hay otras prioridades en tiempo y en misión de la iglesia. ¿Esto quiere decir que está clausurado? No lo sé, no lo sé. Vendrá, pero no es un tema por ahora, ¿no? Muchas gracias, María Luisa. El Perdón, padre Cabrera sí. quiere cuestionarlo. Padre, qué miedo. No, simplemente quiero, me tengo que desconectar momentáneamente y no quería hacerlo sin agradecerle verdaderamente la reflexión que ha hecho. Para mí ciertamente es un tema muy importante, es esencial. Realmente muchas cosas pasan a través de la mujer, por la mujer y en la mujer. Y eso yo estoy plenamente convencido. Así que ya tiene un obispo y un cura que por lo menos están convencidos. También hay una realidad en la Facultad de Bioética que usted la sabe, se la conocemos, somos 30 y de los 30, 20 son mujeres. Todas nuestras maestrías, el doctorado, tema de investigación, todo está en manos de ellas, lo cual me da muchísimo gusto, por un lado, porque saben hacerlo mucho mejor que nosotros. Hay muchísimas cosas que yo he aprendido. Yo también, antes de ser director de la facultad, estuve 12 años con los grupos de señoras en el movimiento Regnum Christi, que se dicen pronto. A veces, como soy andaluz, me dicen dos, digo, no, estoy diciendo 12, uno detrás de otro. Tenía cerca de 1.700 señoras, a las cuales muchas de ellas atendía espiritualmente, y fueron años que yo aprendí muchísimo, ¿no? Es un tema que Juan Pablo II también habla sobre ese tema de la maternidad de la mujer le hace ser mucho más capaz y mucho más generosa en muchísimas cosas. Tiene, efectivamente, yo coincido con mucho con lo que usted dijo, porque a través de la mujer realmente pasan necesariamente muchas de las cosas que no pasan a través de los hombres por línea general. O sea, la felicito. Seguiremos reflexionando sobre este tema. Creo que es sumamente importante para la iglesia y sumamente también importante para México, América Latina y a nivel mundial. Gracias de verdad, doctora, de corazón. Gracias, padre. Y estamos en contacto. Muchas gracias. Yo ahí quiero, además de agradecerle al padre, comentar algo. Miren, sabemos muy bien que el mal hace ruido y que el error hace ruido, ¿no? Cuando se visibiliza, pero se habla poco del bien y de lo bueno. Yo puedo decir pues digo, del único que puedo hablar con conocimiento de causa es de mi experiencia, lo bien que he trabajado con pastores y con religiosos, con diocesanos y en términos generales, la cancha que nos han dado a las mujeres. Digo, a mí me ha tocado, y me ha tocado más por su generosidad que por ningún mérito, ¿eh? No digo, no es falsa modestia, o sea, auténticamente lo creo, pero en capítulos generales y provinciales, ¿no? De puros hombres y de que creen que tienes algo que puedes compartir que sea valioso. Claro que también, pues digo, unas 3 o 4 úlceras gástricas se las debo a otros, ¿no? Pero la mayoría de las experiencias para mí han sido positivas, pero sí veo que también uno no puede hablar y singularizar su caso
singular, como el de muchas de nosotras, por el papel que ocupamos es singular, sin pensar que lo que nos toca hacer es empujar. Yo creo que yo así veo mi tarea. Lo que me toca hacer como mujer y como mujer en la iglesia es empujar para que mi caso no sea singular, sino para que pueda ser el caso de todas, ¿no? Singular no quiere decir excepcional en sentido de mérito, recalco. Quiere decir que te tocó estar en un lugar donde nadie más estaba, ¿no? Entonces, hay que empujar para que lo singular no sea, si no, o sea, no hay nada, la perversión de lo mejor es lo peor, ¿no? Y digo así, una mujer Toña Machetes dictatorial, Nel, ¿no? Entonces, en este sentido, sí creo que hay que empujar, primero por las más vulnerables, por las que viven en situación de precariedad, no ser voz de las sin voz, sino llegar a que sea la voz de ellas que se pueda plantear, ¿no? Y luego pasar y dejar a otras ser. O sea, esto es importante, el perpetuarse es creer que uno es único y repetible en la misión y no es cierto, no es cierto. De lo que se trata es de formar formadores para que lleguen otros. No sé a ustedes cómo les ha pasado, Marieli es más joven, pero Maru, ¿cómo ya llegas a foros que dices, ay, mira, ahora quien impone la pauta es son mis alumnas, ¿verdad? Así es la vida y qué padre que sea Claro, así, y qué padre tomarlo así, ¿no? por supuesto. Muchas gracias, María Luisa. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario de los que estamos aquí presentes para que pueda abrir su micrófono? Bueno, pues entonces, María Luisa, pues te agradecemos mucho por tu valiosa conferencia y por este espacio tan rico de diálogo que nos has brindado. Muchísimas gracias por tu participación. Le doy la palabra a Marieli. Muchas gracias, Maru. Gracias. Ahora sí creo que ya te puedo llamar Mari en vez de doctora. O sea que me voy a tomar la libertad para hacerlo en Pues este sí, momento. tú, qué bárbaro. Ya me está atorando mucho esa parte de doctora. Gracias, Mari, por tu compartir, por los conocimientos, pero sobre todo también creo que lo que más cala es la experiencia. Y creo que hay por ahí muchas preguntas, ideas que tenemos en la cabeza, varias de las que estuvimos escuchándote aquí, varios de los que estuvieron escuchándote aquí también, y que esa es la parte importante de un espacio como este, ¿no? No lo que se vierte aquí, sino lo que se nos queda, que después puede dar fruto para futuras acciones o para futuras reflexiones que nos ayuden a todos. Le pido por favor a Ignacio si puede proyectar el reconocimiento. Ahí está. Muchas gracias, Maru. Si me haces favor de leerlo, por favor. El grupo interdisciplinario Querida Amazonía extiende el presente reconocimiento a la doctora María Luisa Aspe por su destacada participación compartiendo el tema Tras las huellas de Francisco, caminando como iglesia en salida en el marco de nuestro seminario itinerante, Huixquilucan, Estado de México, 26 de mayo 2021. Y firman el doctor Antonio Cabrera Cabrera, que es el director de la Facultad de Bioética y la coordinadora de Querida Amazonía, la doctora Marieli de los Ríos. Muchas gracias, Maru. Bueno, como en todo, siempre hay bloopers, entonces tu conferencia no se llama Tras las huellas de Francisco, tu conferencia se llama El papel de la mujer en salida. Papel de la mujer. Bueno, pero corregiremos esto y te lo mandamos con mucho gusto. Mari, pues muchas gracias. Maru, muchas gracias por moderar. Gracias a ustedes, de veras, y qué padre poder compartir.